Bueno, vamos a comenzar sin dilación porque luego nos alargamos mucho y casi no podemos condicionar para ir a acostarnos. La verdad es que los programas de soledad son muy largos en tiempo, en reloj, pero son muy cortos en sensaciones porque enseguida se pasa, este tiempo se pasa. Pero claro, lo cierto es que luego cuando vemos que son las 10, 10 y media de la noche, pues nos damos cuenta que nos hemos dormido en los laureles. Bien, pues bienvenidos a Centro Asturiano. Y a mí me gusta comenzar con alegrías, notificando cosas positivas. Hoy no es el caso. Hoy no es el caso porque un gran amigo, creo que era amigo de todos, yo por lo menos le considero un gran amigo, le consideré un gran amigo y desde luego será mi amigo mientras yo viva. Lo sabréis seguramente todos, Manuel González nos ha dejado allá hace unos días, hace 3 semanas, ¿no? 2 semanas. Sí. Manuel. Es una maravilla. Una maravilla. Era una maravilla. ¿Ha fallecido? Sí, ha fallecido. Bueno, nos queda su obra, afortunadamente nos queda su obra y podemos dedicarnos con ella. Pero ella no nos puede subir a recitar aquí. No sé. Y yo tengo una sensación triste porque él, aparte de ser un gran amigo, había organizado para el mes de agosto pasado 2 recitales en Asturias, uno en su pueblo y al día siguiente en el mío. Pero bueno, pues, el problema de cuando tenemos muchos... Dicen que los tejados cuando son viejos tienen goteras, las personas también. Cuando somos viejos tenemos goteras. Y él, pues, le entró un dolor en una pierna y le impidió hacer aquello. Que luego, el día 13 fue de enero fue, lo dio aquí. Lo que él iba a hacer allí, nos recitó de memoria 20 poemas suyos. Y bueno, me queda esa pena porque tenía mucha ilusión. ¿Cuándo ha fallecido? La semana pasada. Sí, el domingo de la semana anterior. Sí. Ha salido en Facebook. El sábado. Su hija lo ha puesto. Murió el sábado, hizo 8 días. Sí. Y Ah, fue sábado. Yo creí que había sido domingo. Creí que había sido domingo. yo lo supe enseguida el mismo día porque su hija lo publicó en Facebook. Publicó a su padre en una foto y su despedida póstuma, diciendo que si estáis leyendo esto, yo ya no estaré aquí. Oh, qué pena. Le conozco de la revista El día antes justamente hablé yo con él por teléfono. Bueno, ya no hablamos. Bueno, pues dicho esto, levantemos el ánimo. Bueno, de eso se encarga Soledad, de levantarnos el ánimo se encarga Soledad, porque sus programas llenan este salón perfectamente, este y otros más grandes que hubiese. Entonces, eso no es que lo olvidemos, pero vamos a dejarlo ahí. Él nos ha dejado, nos ha abandonado, y no nos ha abandonado, porque él quería estar con nosotros, pero se lo han llevado y ya está. Entonces, bueno, pues Soledad, deleítanos una vez más y gobierna el tiempo. No sé, ¿cuántos tienes apuntados? ¿Apuntados? Pues, Para no ver. he apuntado a nadie. ¿A nadie todavía? Memoria. Ah, memoria. Porque Marta está decidida, no la ves con el papel en la mano. Marta va a salir también, claro que sí. Bueno, pues nada, gracias por venir y nos ponemos en manos de quien sabe, de Soledad. Gracias. Como siempre, Andrés, gracias por estar aquí con nosotros y por todo lo que dices y lo que nos dices. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al Martes de la Poesía de este mes de mayo, que, como siempre,
recuerdo, para que no haya confusión, porque sigue habiéndola siempre, cuarta semana de cada mes. Este mes trae 5, entonces no coincide el último martes, sino es el cuarto, y trae un quinto martes. Y bueno, pues bienvenidos a todos, a los de siempre y a los que vienen por primera vez. Y bueno, pues aquí estamos para recibiros. Pues sí, es una triste noticia la que hoy os hemos dado, porque nuestro querido amigo Manuel González, pues siempre sentado la quinta fila en esa butaca, siempre ahí. Ah, sí. Quiere dar un poema. Ah, sí, luego. Y lo echaremos de menos. Siempre lo echaremos de menos con sus poemas y su memoria. Yo, para que no se me olvide, he escrito aquí unas letras solo para él. En el centro asturiano quedará su recuerdo de inspirado poeta, sublime e inmortal, magistral su memoria, magistral su andadura e ingenio, y un amigo querido, ha sido y seguirá siéndolo siempre, aquí y en la eternidad. Recibe, Manuel, nuestro abrazo, enviado a las estrellas, donde dices que estás. Ya eres libre, ya eres luz, y ves a Dios. Un aplauso póstumo para Manuel. El poema, Marta, pues ¿quieres continuar tú con el poema para Manuel? Quiero deciros también que como el mes pasado hice la presentación de mi libro y muchos no pudisteis venir porque coincidía con otro acto que como siempre Mayla pone en mi día, hay que decirlo también. Y pues entonces ahí tengo libros para quienes de vosotros quiera llevárselo. Pues el poema... Marta Arbas, Marta Arbas. Pues esto es uno de los poemas que nos dejó escritos. Cuando llegue ese día, llevadme debajo de los sayales, ponedme en los helechos dormidos, que el aire mueva mis restos lo mismo que una amalgama de polvo y verde fundido. En lo frondoso del bosque donde anidan los mirlos, donde el misterio se agranda cuando se habla de estos ritos, o arrojadme en el abismo, que el viento mueva mis cenizas por mis bosques verdes, del sitio donde has nacido. Quiero que mi verso limpio quede sobre el verde escrito, y las pavesas, el viento, transformen canción o rito. Todas estas reflexiones que lúcido hoy escribo son como un testamento que seriamente os dicto, mientras voy a gozar de la vida y devorar los caminos, hacer amigos día a día y cantar y divertirnos, ver una puesta de sol o un ocaso en un risco, pasear bajo la lluvia que es cantábrica de oficio. Entre el mar y la montaña dividiré todo mi brío. La vida hay que gozarla, pues se marcha como un río. Mas cuando llegue ese día, llevadme debajo de los sayales, ponedme sobre los helechos que suelen estar dormidos. ¿Paloma quieres salir? Sí. Vale, bueno, pues ahora voy a leer. Y Paco, después tú, después, ¿nos va a decir algo? ¿Tú nos dices algo? No. Paco, tu esposa, ¿nos va a decir algo? Ella no recita, ella fotografía. Bueno, por si acaso. Hola, buenas tardes. Yo he sido abuela. El día 24 de enero nació mi nieto y mañana cumple 4 meses y le dedico
Pues si quieres llamamos a Paco, te sientas ahí tranquilamente, te ponemos una silla porque ya te para más. Te sientas ahí, Paloma, y lo buscas. Y escuchamos al Paco de acá. Ahí te van a poner una silla para señalar. Buenas tardes. Desde tus ojos de transparencias que se mezclan como arco iris, brillantes y gloriosos como hondos amaneceres. Desde tus ojos el sol se apoderó de tus sombras para esconderlas en inmensos rayos bajo su mirada. Desde tus ojos la luna se escondía bajo la flor del azahar de la encendida tarde, como queriendo llamar bondades que en ella volará. Desde tus ojos el aire desprendió de tu airoso cuerpo ese perfume a rosas en primaveras doradas que llevan fuentes tempranas. Desde tus ojos buscarán ese mirar en semblante de amante que esperará tras el diván, acurrucado el corazón esperando tus besos. Desde tus ojos extenderás las alas en busca de ese abrazo donde rompan los ecos en esas tiernas melodías de esos besos al despertar. Mi nieto Fernando, hermosa criatura, ¿para qué viniste a este mundo? Naciste empujado por una fuerza misteriosa, gritaste, lloraste y pataleaste. Tus enormes ojos tan expresivos hablan con su mirada y solicitan cariño. Tierno y mimoso, se cobija en los brazos maternos y busca succionar la leche de su mamá y arroparse con su calor. Día tras día te contemplo y tus gestos son un poema de amor y serenidad. ¿Qué me dices, Fernando? Tengo gusto de invitarle el próximo miércoles, día 31, aquí a las 7 de la tarde, a la presentación de una antología poética de verso abierto, por si alguien quiere ir. Muy bien, pues ya lo sabemos aquí, el 31, aquí en esta sala. Cuidado. A las 7 de la tarde, cuidado. Ya voy a pasar por ahí. José María Rodríguez, vamos a escucharte y para avanzar un poquito, porque luego tenemos, como sabéis, en la segunda parte a Wilson Saligonchi, un fallador argentino que nos va a hacer una muestra de su arte. El amigo de Wilson, ¿quiere tenerte aquí al escenario? Es que me has dicho tu nombre. Oscar. Oscar. A ver, espera. Espera para que no te interrumpa. Comience. Sí, vale. José María, te escuchamos. Buenas tardes. Pues ya que habéis comunicado el fallecimiento de Manuel, yo le quiero dedicar este poema. Yo le conocí poco, le conocí de él aquí muchas veces, pero nunca tuve conversación especial con él. Pero la verdad es que me pareció un poeta excelente y sobre todo un hombre bueno. Entonces, da la casualidad además de por el poema que acabáis de leer suyo, que coincide mucho. Yo tengo uno que dice un poco el testamento que yo quiero dejar a la hora de que me lleven para el otro lado, que me lleven allá a mi pueblo. Yo soy un pueblecillo de León, que me lleven al monte. Y dice el poema: por Dios os pido, enterradme en la ladera del monte, para que mis huesos sean raíces de viejo roble. Cubrió la sombra mi vida, dejadme soñar de noche. Creo que es un poco lo que decía también Manuel. Pues en homenaje suyo le leo: tardes de ceniza y sol de incienso. Es un poco la tarde de hoy, digamos. Un paseo. Hay tardes de ceniza y sol de incienso, de breves lejanías y distancias cortas. Son tardes de imprecisos horizontes, tamizada la luz por telarañas, cuando un sayal de sarga franciscano vela las transparencias y cubre el firmamento
difuminando el cielo azul y el verde de los campos. Son tardes apacibles, entrañables, tardes de intimidad y de melancolía, de limpios regocijos y gozos acendrados, momentos de recuerdos y añoranzas, de imágenes amables, de consuelo y de solaz que empapa de luz el sentimiento, de algún adiós también, escrito en sangre sobre papel de seda, secretos de una vida, y lágrimas que empañan de paz nuestra memoria, aliviando los brotes de la desesperanza. Voy caminando solo, monte de la Pedriza, fervoroso recital de la naturaleza, sinfonía del silencio, soledad querida. La brisa apunta a magos de caricia, y esta luz opaca que ilumina el misterio de la hora en la que vivo, aviva la presencia de mí mismo. Vivo, soy, vivo sin ser quien soy. Presiento a Dios ubicuo y entrañable, apacible ataraxia del espíritu, deletreando la clave de su criptografía. Respiro con amor el silencio de la duda, la soledad amable de la tarde, soledad y silencio de las hojas caducas, la inquietante serenidad del universo y la llegada inmune e incontrastable de la noche. Es mi destino ser, porque en el ser hallo mi casa y en ella habita el hacedor del barro. Un cuco me sorprende con su grito, levanto la mirada, miro al frente, y el camino vecinal, estrecho y sinuoso, alarga mi ilusión hacia una meta que será, Dios lo permita, otro nuevo camino abierto a la esperanza. Sigo. Detrás del matorral de roble bajo, en campo abierto y ondulaciones suaves, las tierras de labranza en flor de primavera permiten vislumbrar la mar de Malaquita, que agranda perspectivas, fulgentes arrecifes de corales, y ennoblece los campos del sembrado, predios de provisión y de supervivencia. Oigo cuchichear a las perdices en la palmera, y otra vez, de lejos, el eco dolorido del cuclillo advierte del Milano que perspicaz y astuto sobrevuela terrenos despejados, busca presa. Al frente, bañado por la luz opaca de la tarde, el pueblo duerme su quietud de siempre, calma y sosiego de bienaventuranza. Va cayendo la tarde majestuosamente, revestida con el garzo mantón de la baharina. Un silencio hechicero se extiende por el campo. El universo alumbra infinitud de ausencias. Los pajarillos callan, buscan abrigo, pían, y el cierzo va arrullando el cereal en ciernes. El verde mar se agita, comienza el oleaje, y allá en el horizonte, donde lucieron ayer los arreboles, el sol asoma un brazo de luz desvanecida, el último suspiro del coloso en esta tarde tibia. Echo la vista atrás, ya no hay camino. Allí por donde fui, la sombra lo ha cubierto, cual si el pasado fuera reverso de un espejo que solo brinda sueños de un tiempo por venir. Mañana es un enigma detrás de cada ocaso, un devenir incierto, el eco venturoso de una rapsodia breve. Nuevo camino abierto, estrecho y sinuoso, arpegios del silencio que insta a advenimientos, silencios del juglar que sueña más silencios. Mañana es el misterio de esta tarde tibia, jaspeada de ceniza y sol de incienso. Óscar, que estás ahí como no te veía ya, me he olvidado de ti. Santi de Vicente y después Isidro. Si queréis venir
veniros para acá y así adelantamos. Sí, sí, pues Óscar, ¿eres argentino también? Sí. Sí, pero vives aquí, ¿no? En Madrid. No, en Madrid. Ah, pues Muy nada, buena bienvenido y sigue viniendo cada mes. Muchas gracias. Vamos a aprovechar la ocasión que con el amigo Wilson Saliwansi, que es el payador por el cual he llegado hasta aquí, hasta este auditorio. Me pidieron que cante una canción o que toque una canción. Vamos a ver cómo estamos y voy a cantar lo que se me ocurra. O si ustedes o vosotros tenéis alguna preferencia, un tango, una milonga, algo melódico, lo decís. Me encanta Gira. Gira. Ah, pero no me acuerdo toda la letra. Con la canción que se encuentra que sea a gusto. Nostalgias. Lo que usted se encuentra. Nostalgia no es fácil. Acá piden una samba. No, lo que usted encuentre. Bueno, voy a cantar un tango. Vamos a ver cómo estamos. Sí. Vamos a ver cómo estamos. Este tango, la música es de Carlos Gardel y Alfredo Lepera le puso las letras. Alfredo Lepera es un catalán, afincado en Argentina. Catalán y brasileño, tenía una mezcla de esas dos cosas, pero escribía letras muy bonitas. Entonces en esta canción hace un paralelismo de lo lúdico con el amor, ¿no? Dice, por una cabeza. Por una cabeza es cuando en el turf, en el hipódromo, un caballo de carrera gana por una cabeza o pierde por una cabeza. Entonces él hace una comparación con el amor, ¿no? Entonces dice, por una cabeza en el noble potrillo, que justo en la raya afloja el llegar. Y luego sí. Entonces, más o menos para ubicarlo en lo que es la poesía, porque es otro tipo de poesía. Así que vamos a comenzar. Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza mejor de un día, de aquella coqueta y burlona mujer, que al jurar sonriendo el amor que está fingiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa calma la tristeza, borra la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perder 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño. Por una cabeza yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus ojos de fuego otra vez quiero buscar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa calma la tristeza, borra la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa
Bueno, pues seguimos. Santi de Vicente, Isidro. Buenas tardes a todos, a todas ustedes. Me ha impactado lo de Don Manuel. Del libro que está ahí, del poemario último dictado por Soledad Martínez González Duarte, he pedido permiso si podía leer alguna de las... Súbete al micrófono, que se te oiga mejor. Y bueno, sin consultarla, he escogido este. Gracias, Santi, bueno, por escoger. Tú ya has vivido la vida, tú ya has vivido el amor, mas ¿qué ha quedado de ti y de ese sublime cantor? ¿Dónde quedó tu sonrisa? ¿Dónde tu voz turbadora? ¿Dónde tu fragante hermosura? ¿Dónde, en fin, tú, triunfadora? A lo ancho y a lo largo te han ido tirando flores y las has ido pisando sin aspirar sus olores. Las flores de aquel entonces hoy ya se están marchitando y el perfume que tenían, qué lejos se va quedando. Luces, fiestas y sonrisas, lujo, joyas y esplendores, manos que tu mano aprieta en más de 1000 ocasiones. Vida repleta de todo, la cima has alcanzado y al final de todo esto, ¿qué es lo que has ganado? Vanidad de vanidades, eso es lo que has ganado, marioneta del destino, y después todo es pasado. Hoy vives de los recuerdos que un día tu vida ha llenado. Han pasado algunos años, nadie de ti se ha acordado. Muchas gracias. Este poema está dedicado a la vejez de una gran artista, o de muchas que se olvidan. Buenas tardes, amigos. Mi poema de hoy lo he titulado La feria, que se trata de una feria. Y dice así: en Orellana la Vieja, por sus días de descanso y alegría desbordada, recuerdo desde muy niño, con una enorme nostalgia, aquellas ferias de agosto que con pasión desmedida todo el pueblo disfrutaba. En nuestra calle real, toda ella engalanada de luces con banderines y farolillos colgados, casetas con caramelos, garrapiñas y almendrados, el chocolate con churros que nos dábamos los niños con hambre y ojos vendados, y las carreras de saco. Nunca tampoco fue tanto y que a tantos nos gustara. No existía en mi ignorancia otra feria más bonita que la feria de mi pueblo. Con el paso de los años, y muy lejos comprendí que en casa de la pobreza, cuando entra la alegría, llega con hambre atrasada. Con mi perdida niñez, aquellos tiempos se fueron, y nosotros de migrantes con ellos por toda España. Y al volver me he dado cuenta que la feria de mi pueblo hoy es multitudinaria. Organizan cada día campeonatos y regatas, concursos, bailes modernos, mercados tradicionales de las artes y el oficio, espectáculos de cante.
el Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo, homenajes a emigrantes, y entre música, luz y agua, unos fuegos de artificio que te crean sensaciones imposibles de olvidar. Podrían ser de locura si con los ojos del niño las pudiera disfrutar. Pero ya no puede ser, y aunque no son comparables las ferias de hoy y ayer, con lágrimas en los ojos cuántas veces he soñado con aquellos días bellos que reconstruyen mi infancia. Y solo en esos momentos, con nostalgia, me doy cuenta que a pesar de su pobreza y hoy nadar en la abundancia, el niño aquel que se fue nunca ha sido más feliz que en la feria de su pueblo. Muchas gracias. Gracias, Isidro. Ana Bukowska y... Vamos a escucharte. Bueno, realmente no sabía qué leer, pero voy a leeros el poema último que escribí hace unos días, que se llama La gran mentira del papel cuché. Todas esas revistas que leemos y que nos deleitan con historias que parecen cuentos de hadas, pero luego resulta ser una mentira. La gran mentira del papel cuché. ¿Qué sucede tras las sonrisas? Es la gran mentira. Lo que quieres que crean, lo que quieres que vean. Una vida envuelta en seda, raso y lentejuelas. La gran mentira, la mentira del papel cuché. Ante la cámara sonreír, sonrisa de colgate y un milímetro en pasarse del color rosa al gris. Se les ve muy felices, tanto así que comen perdices, matanza fútil para una vida inútil. ¿Qué se esconde tras las sonrisas, tras las poses fingidas, tras los besos falsos y los fríos abrazos? Es la gran mentira, la mentira del papel cuché. Venden exclusivas y el dinero durante un tiempo les arregla la vida. Nada queda oculto y un buen día todo salta por el aire, todo era mentira. No hay vida de ensueño, colorín colorado, ya se acabó el cuento. Bien se lo creyeron, es lo que tiene vivir cada lagadería. El papel cuché vende y es la gran mentira. Gracias. Paco y Antonio, vais viniendo. Y luego mi amiga, que está al final. Al final. Ay, ¿cómo se llama? Que se me ha olvidado el nombre. Al final, mi amiga que ha venido. Ay, mira, no, Alzheimer, que se me ha olvidado el nombre. ¿Vas a decirnos algo? ¿Nos vas a decir algo? No, creo que no. ¿No? ¿Por qué? Pues desde aquí. Ah, pues sí, le bajamos el micro. Después, Pelucci y Pilar Mateo. Bueno, como estamos en el mes de mayo, pues las fiestas de Madrid. El día 15 de mayo, desde tiempos muy antiguos, Madrid celebra sus fiestas en honor de San Isidro, con verbenas y con toros y con fuegos de artificio. Desde la Plaza Mayor al Rincón más escondido,
Resuenan los pasacalles con esos sones divinos que te hacen mover los pies para seguir a su ritmo y bailar con cualesquiera siempre que te dé permiso. Y no lo suele negar, sobre todo si es vecino, sino de la misma calle, por lo menos del distrito. Pero si eres forastero puede haber un plebiscito para mover el esqueleto, lo mismo que un molinillo. ¿Qué tendrá nuestro Madrid para ser el paraíso? Yo hubiese querido a Adán, perdóname un momentito, que digo, no veo, y claro, ¿cómo voy a ver? ¿Qué tendrá nuestro Madrid para ser un paraíso? Ya hubiese querido a Adán poder tener aquí un piso y comerse la manzana en el Parque del Retiro, a la sombra de un madroño o bajo un sauce fresquito, y disfrutar de este sol en este mayo festivo. Aunque a veces amanezca con el cielo algo plomizo y que haya alguna tormenta para mojar los botijos, porque es lo tradicional que se moje el graderío en las corridas de toros, aunque algunos precavidos se vayan con el paraguas para ver los vitorinos. En fin, que todo es jarana en cualquiera de los distritos, porque es la fiesta de todos, de los pobres y los ricos, aunque toda Navarrera, nosotros con heroísmo, los venden desde la andanada y achicharraditos vivos. Pero ninguna se queja y disfrutan de lo lindo, de los toros y verbenas, que para eso es San Isidro, y al otro día a currar, que hay que ganarse el tocino, los garbanzos y la carne para poner el cocido, que es el plato madrileño más chachi y más castizo, sin olvidarse los callos, la molleja y entresijos, chicharrones, gallineja y un etcétera infinito, de platos tan sustanciosos, de todos tan conocidos. En fin, que al estar en fiesta sin perder el equilibrio, se pueden echar unos tragos de nuestros famosos vinos de Hortaleza u de Arganda, u de tantos otros sitios de esta gran comunidad que son de nuestro dominio, y comerse unas rosquillas y disfrutar de lo lindo con conciertos y kermeses en la pradera del río, donde se encuentra la ermita de nuestro patrón querido, así que a vivir las fiestas y a divertirse el gentío, comiéndose unos churritos, un chocolate con churros muy calentitos y una copita de anís, de chinchón, que es más castizo. Y después, si te apetece, puedes comprarte un botijo y almendras garrapiñadas, y para chiflar un pico. Y si te lo pide el cuerpo, hasta un bigote postizo. Lo importante es divertirse, y si quieres presumir luciendo un buen atavío, pues te vistes de goyesco, que es el traje más bonito. Y si no, es de chulapo, y bailas en un ladrillo nuestro famoso choti, que es el baile más castizo. Y todo por una causa, agasajar con cariño en estas fiestas de mayo al patrón, que es San Isidro. Y como estamos en el mes de mayo, pues otro de Madrid, de Francisco Jiménez. Esta se titula Entre dos fuentes. Madrid, su fiesta celebra al mediar mayo florido, con popular romería en honor de San Isidro, que es de Madrid el patrón, porque Dios así lo quiso. Y nosotros le adoramos y mostramos el cariño, acudiendo hasta su ermita, que a la orilla del río, ese río Manzanares de todos y más castizo, tiene sus aguas escasas, y esto lo digo y lo afirmo, pues hace falta paciencia para llenar un botijo. Pero tiene más salero que el Mississippi o el Nilo. Además, este lo tiene como el río aquel de Egipto, esos bichos horrorosos que los llaman cocodrilos. Este tiene algunos peces, pero eso sí, pequeñitos, pues los cría más hermosos el estanque del Retiro. Pero que nadie me dude de la gracia de este río, que nace pedriza arriba, y cual un macho cabrío va en sus aguas dando saltos entre peñas y entre riscos. Y al llegar aquí, a Madrid, viene ya
tan serenito, que sus aguas son espejos de ese cielo azul zafiro, que de estrellas tachonando se reflejan con su brillo sobre las escasas aguas del Manzanares castizo. Además tiene unos puentes, que son cual oro macizo, reflejándolos el sol sobre las aguas del río, que al pasar bajo sus arcos les da un beso con cariño, pues entre el puente Segovia y ese de Toledo antiguo, en cuanto mayo ya media, todos como buenos hijos marchamos hacia la ermita donde se venera a Isidro, el labrador que rezaba entre cebadas y trigos mientras araban los ángeles por este santo bendito. Que Dios dio su bendición y así dijo a San Isidro: eres patrón de Madrid, porque te lo has merecido. Pero es que Madrid es mucho, por eso yo te lo aviso. Protege a los madrileños como si fueran tus hijos. No te preocupes, Señor, porque es tanto mi cariño que los tendré bien cuidados, aunque se pasen 1000 siglos. Por eso Madrid florece a sentirse protegido por el mejor de los santos, que es nuestro patrón, Isidro, ese que tiene su ermita entre dos puentes del río, más castizo y más chulapo que Dios hizo haciendo ríos. El homenaje también a Manuel, que también me acuerdo. Ah, sí, muy amigo vuestro y compañero de tantos espectáculos. Pues mira, fuimos 14 años compañeros con el grupo de teatro. Pilar, Mateo, Fíjate si Felucci, fuimos Zambrano, amigos. veniros para acá, vamos a ir adelantando. Pilar, Mateo, vente tú también. Y Pilar, Berbel, veniros las tres. Venga. Lola. Veniros. Felucci, veniros y así ya estamos aquí. Venga. Sí, porque veo que se nos da el tiempo. Pilar, Mateo, como queráis empezar. Pilar, si quieres, como queráis. Venga, pues sentaos ahí vosotras y Felucci Zambrano. Bueno, buenas noches. Yo les voy a entretener un poquito más de lo normal, porque voy a decir un fragmento de Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca. Y dice así: me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí, pensando en cosas que estaban muy lejos. Y ahora que estas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo, sabía que se había casado. Ya se encargó un alma caritativa de decirme. Y he estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena de sollozos, que aún a mí misma me asombraba. Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubierais sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos. Y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida y daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancara de mi cuerpo. Hoy se casa una amiga, otra y otra. Y mañana tiene un hijo y crece y viene a enseñarme sus notas de examen. Hacen casas nuevas y canciones nuevas. Y yo igual, en el mismo lugar, cortando el mismo clavel, viendo las mismas nubes,
Y un día bajo al paseo y me doy cuenta de que no conozco a nadie. Muchachas y muchachos me dejan atrás porque me canso. Y uno dice, ahí va la solterona. Y otro, hermoso, con la cabeza rizada, comenta, a esa ya no hay quien le clave un diente. Y yo lo oigo, y no puedo gritar, sino vamos adelante con la boca llena de veneno y con unas ganas enormes de huir, de quitarme los zapatos y descansar y no moverme más nunca de mi rincón. Hija Rosita, ya soy vieja. Ayer le oí decir al ama que todavía podía yo casarme. De ningún modo. No lo pienses. Ya perdí la esperanza de hacerlo con quien quise, con toda mi sangre. Con quien quise, con quien quiero. Pero todo está acabado. Y sin embargo, con toda la ilusión del mundo me acuesto y me levanto con el más terrible de los pensamientos, que es el pensamiento de tener la esperanza muerta. Quiero ir, quiero no ver, quiero quedarme serena, vacía. ¿Es que no tiene derecho una pobre mujer a respirar con libertad? Y sin embargo la esperanza me persigue, me ronda, me muerde como un lobo moribundo que apretase sus dientes por última vez. Gracias, Perucci. Pilar Fernández. Pues buenas tardes. Este mes hemos tenido muchas cosas, el Día de la Madre, las fiestas de Madrid, muchos toros, bueno, así muchas cosas. Entonces yo traigo uno dedicado a la Madre Teresa. Tengo para varias madres, la madre biológica, la madre tierra, pero bueno, he cogido para la Madre Teresa, porque también hablo un poquito de la paz y de la guerra, que falta hace que se acabe todo y tengamos paz. Entonces se llama Va por ti, Madre Teresa. Qué bien supiste encauzar tu vida, con gran generosidad hacia los demás. También tuviste tus luces y sombras, y críticas el mal de la humanidad. Acostada ya en mi cama, a veces visualizo el infinito. Me pareció ver una estrella dejando destellos en su camino. Sería tu alma, Madre Teresa, nunca dejaste de brillar, pues ya naciste con el don de iluminar por la gracia de Dios. Hoy pensé en ti y quise comprobar, para seguir tu filosofía en la vida. Tiré un beso a la luna y le di. Sí, fue difícil, pero con fe lo conseguí. Regalarías al universo, a todo ser nacido, pensamientos que fluyen de los sueños, divino ejemplo de una mente maravillosa que lo da todo por amor a los demás. Así es la vida, vulnerable y convulsa. Necesitamos sosiego, no a la guerra. Hagamos como Gandhi, todo por la paz. Madre Teresa, y tú por la pobreza. Precaria salud es vuestra batalla, milagro de amor, de luz y energía. Sois ricos en alma y espíritu, en vuelo. Regalos al mundo, de ejemplo es el vuestro. Los buenos, en su caminar al más allá, se llevarán la gloria, merecida recompensa. Fuiste monja joven y líder misionera, reconocido tu premio Nobel de la Paz. Pilar Mateo. Buenas tardes.
Voy a leer un poema de amor que no fue correspondido. A aquel amor. Fuiste lluvia en la sequía, fuiste aliento en la distancia, fuiste sol en mi penumbra y el empuje en la nostalgia. Cuando henchida de recuerdos a mi vida tú llegabas, bajo el eco de tu risa escondida en la garganta, mientras vivo soñadora ese amor que bien me atrapa, inundando mi existencia de dulzuras y esperanza. Cuando quedo, tú me anuncias con la luna por mirada que tu amor es infinito, que se te desborda el alma, que un sinfín de amaneceres llegarán tras la alborada, sobre mares de aguas tibias, entre espumas de esmeraldas, bajo bellos plenilulios, con sabor a noche y plata. Mas un día aquel amor se ausentó de madrugada a beber en otra boca y probar su rica savia. Y las mieles de tu hechizo se volvieron tan amargas que mis lágrimas brotaron de lo más hondo del alma, confundiendo sentimientos que se fueron con la nada. Y los besos que me diste los devuelvo en esta carta. Muy buenas tardes a todos. Hoy estoy muy triste por acontecimientos que están pasando, pero... Sí. ¿Ahora mejor? Vale. No, que digo que estoy triste, estoy muy baja y con pocas ganas, la verdad, de hacer nada. Pero bueno, a ver qué sale. Vida y muerte. A la persona que más quiero y se me va, sin contarme y quejarse. Yo esperando que me dijese, se me acaba la vida. Ya no sé cómo contarte, si es que contarte se puede. Eres viento que acaricias de los aires los ramajes. Eres música que silba sobre la mar y los ríos. Los ríos saben cantar al tiempo que se despeñan, y en el canto de las aves hay melodías y estrellas. Vida, vida, vida. Te veo por todas partes, rodeada estoy de vida, desde la planta en mi casa hasta en el campo la hormiga. La vida es un hormiguero que nunca estará vacío. La vida también es río que no cesa de manar y que incluso como todos desembarcarán en el mar. Que el morir, como Manrique dijera, la vida es imparable, siempre igual, distinta agua, igual que la humanidad, y es riada y no río, con su fuerza y su gentío. Para que vivas aquí, respeta, cuida y mejora todo lo que has recibido. Si no puedes hacer nada, solo ordena tu nido, ese que ya has entregado al Hijo de Dios divino. Te llevo unida a mi vida. Como todo ser humano, lleva escrita en su mano la muerte tan escondida. Gracias. Gracias a todos. Ánimo, ánimo, Lola. Andrés Menéndez. José Luis Pardo. Después de Andrés... Lola. Si te quieres venir para acá. Bueno, esto, que lo hice hoy a mediodía, ni lo he releído, pues tendrá muchos fallos que habrá que corregir. Y esto va dedicado a nuestro querido Manuel,
Nel, como se dice en algunas partes de Asturias, el diminutivo de Manuel. Nel, nacido en Santa María de Diego, en el concejo de Conca. De pronto se hizo la noche, en Ponga se murió el poema, más aún en Santa María de Diego la aflicción en todos es extrema. Te fuiste en silencio por el postigo de la eternidad, lejos del camino por ambos pastados, querido amigo. Ahora no veo claro mi destino, me hallo aturdido, desorientado, como en perenne encrucijada. Miro y no te veo a mi lado, tampoco percibo tu balada. Temías no alcanzar nuestros planes, el sueño de Santa María de Diego. Temías irte sin gozar nuestros afanes, no pudiste conocer mi navío. Enero 13 de 2023, el sueño gozaste a tus allegados, pues poniendo el mundo del revés, tu alma se fue a los eternos prados. Llegó el adiós del Manuel amigo, su vida se fue al último desmayo, al alba del sábado segundo de un funesto y triste mes de mayo. Ese aciago amanecer se hizo la noche. En la poética vida del gran amigo, el cruel destino puso triste broche a nuestro ilusionado camino. Bueno, en José Luis Pardo, que nos va a cantar lo que él quiera. En homenaje a ese fuego sagrado, que además luego, después de hecho durante mucho tiempo, que lo harás, porque está muy elaborado, es un libro muy elaborado, un año para editarlo, ¿no? Sí, sí, pero eso fue la editorial, como ya he dicho en alguna ocasión. Equivocada, editorial equivocada. Bueno, pues a lo mejor un día canta su canción. Bueno. A mí misma. Buenas tardes, que no he dicho nada con los nervios. Ya llegué a la encrucijada del camino comenzado, cuya andadura emprendí. Derroché año tras año el tiempo bien sin igual. El tiempo que corre tanto, que corre tanto. Mis flores y mis encinas también se fueron volando con mis pétalos de rosa en pasado transformado. Perfumado viene el viento para que pueda aspirarlo, y es ahora que mi esencia se renueva separando de las hierbas las espigas, regalándome sus granos. El ensueño de la vida lo valoro sin engaños. Este tiempo que me queda hasta llegar al espacio donde el túnel
ser feliz en cada instante de mi vida, confinando exquisita y dulcemente mis ensueños más arcanos para después ser eterna sobre un cielo iluminado, iluminado. Dejo a todos y a mí misma versos de amor en mi canto, en mi canto. Un pequeño poema, también recordando un poco a Manuel, y es que el tiempo pasa sin sentir. Es algo que todos hemos dicho y pensado 1000 veces. Parece que fue ayer nuestra niñez o nuestra juventud. Nada puede detener su marcha inexorable. Caminamos. Y nos vamos, caminando de este mundo hasta el final, caminando muy deprisa, o acaso pausadamente, pero vamos caminando sin parar, ni un instante tan siquiera paramos a descansar. Es a veces el cansancio, igual que un arma letal, nos oprime el pensamiento, silenciando el caminar, y seguimos caminando, porque en la vida no hay más que el camino de la vida y la senda que nos dan. Difícil es la salida, cerrada la marcha atrás, billete solo de ida, de un destino tan extraño que nadie quiere llegar. Leonor Merino, y después Eugenio, María José Prieto, y bueno, en esa fila, no veo bien quién hay, y Marisel. Venís para acá y ganamos un poquito de tiempo. Marisel, vente también. Buenas tardes a todos. Gracias por esta audiencia que no imaginábamos y al final se ha llenado. Va a ser muy bonito porque también vamos a tener danza oriental, ¿no? También, sí, también con sí. He escogido este, estaba ojeando. Leche tinta. No existe lengua pura, ni sangre pura. Encrucijada de lenguas, hermandad, inagotable energía, trasiego, fructífero viaje de palabras, en trayectoria serpenteante, travesía de épocas, paisajes, camino de tantas peregrinaciones, anhelo de atenta escucha al final del viaje. Anclaje de lengua en cuerpo y voz, donde la hermenéutica ambivalente se encabalga entre creación y muerte, sombra engullida en palabras del lenguaje. En mi lengua de leche, escritura cincelada desde el silencio, que enternece, abruma el alma en búsqueda de perfección. Mi lengua, amamantada en ternura exuberante, los pechos de mi madre desbordan leche, mis pechos, leche tinta,
el sabor de leche de la tinta. Gracias por la atención. Gracias. Pues, Eugenio, tú mismo, estate aquí. Hola. Nos puede servir de consuelo que si existe más allá, Manuel, están en otro sitio. Esto... Vamos a ver si esta poesía me apetece decirla hoy. No sé si me cortaré en algún momento, no me importa, aprenderé. Qué doloroso es amar. Aunque Joaquín Vicenta en algún tiempo se la adjudicó como suya, pero no. La autora es Leonor de Aquitania, de una mujer del siglo II, francesa, nació en Francia, 1122. Qué doloroso es amar y no poderlo decir. Si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar dónde vamos a morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Triste es ver que la mirada hacia el sol levanta el ciego y el sol la envuelve en su fuego y el ciego no siente nada. Ver su mirada tranquila a la luz indiferente y saber que eternamente la noche va en su pupila bajo el dosel de su frente. Pero si es triste mirar y la luz no percibir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Conocer que caminamos bajo la fuerza del sino, recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos. Ser un triste peregrino de la vida en los senderos. No podernos detener por ir siempre los primeros del amor y del deber. Vivir como yo soñando con cosas que nunca vi. Y seguir andando sin saber por qué motivo ni hasta cuándo. Tener fantasía y vuelo que pongan al cielo escalas y ver que nos faltan alas que nos remonten al cielo. Mas, si es triste no gozar lo que podemos soñar, no hay más amargo dolor que ver el alma morir prisionera de un amor y no poderlo decir. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo he traído hoy un poema que escribí hace unos días, y es un poema mitológico de las Metamorfosis de Ovidio, que él tomó de la mitología griega y la adaptó a la romana. Entonces se titula el poema Apolo y Dafne. Es una fábula en la que efectivamente Apolo se burla del dios amor, y entonces para vengarse les clava 2 flechas, les manda una flecha a él, era una flecha de oro, y entonces pues él tiene un amor, o sea, se le desata un amor terrible, muy hondo, por la ninfa Dafne. A la vez la ninfa Dafne, o sea, a ella le clava una flecha de hierro, con lo cual le surge un rechazo total hacia él. De esta manera surge el conflicto, claro. Y es que también la ninfa Dafne había dicho a su padre que no quería casarse con nadie, ni que anteriormente ya se lo había dicho al padre, que no quería casarse con nadie y que ella permanecería siempre virgen.
Entonces, bueno, pues esto está escrito como si fuera una especie de teatro, donde los actores son, bueno, en principio el narrador, después viene Cupido, y después viene Apolo, y después... Vale, pues, todos. comenzamos. Comenzamos ya, vale. Entonces dice así, el narrador. Apolo burló al amor con risa traviesa y fresca. Cupido empezó a la gresca, y allí comenzó el dolor. Pues ingrato sin sabor lo persiguió de repente, desde el talón a la frente. Tuvo tan serio problema y nunca acabó el dilema que estaba preso en su mente. Cupido, yo ahora me vengaré, enviaré estos 2 dardos, que les sabrán solo a cardos, con mi mano lanzaré, y con saña clavaré las 2 flechas traicioneras, que como aves agüeras, llegadas al corazón, desatarán la pasión y serán flechas guerreras. Apolo, qué amor tan intenso siento por Dafne, ninfa del río, pues noto tal amorío que no me corta ni el viento, y ya es todo un lamento este afecto desbocado que me tiene derrotado y me tienta con ardor, impulsando con furor a mi ser desvencijado. Dafne, noto que Apolo me sigue, mi bella imagen de diosa, y que mi cara preciosa no solo es lo que persigue, y que prosigue y prosigue, y tras de mí ya lo veo, y si es verdad como creo, lo que ya veo venir, no me dejará abatir, no me dejaré abatir, aunque no lo encuentro feo. Apolo, ya sus brazos me parecen ramas del árbol nacido, en eso se ha convertido, sus pies raíces que crecen, y los vientos solo mecen a las ramas con gran furia, excusando mi lujuria, la cual aumenta y aumenta, para mí es lo que cuenta, y a mi corazón injuria. Dafne, en laurel me he convertido, ya estoy a salvo del dios, así ya le digo adiós, al insistente engreído, que es necio y que no ha sabido que yo nunca he de casarme, puede tratar de olvidarme, pero su pasión constante quiere que me haga su amante, aunque tenga que matarme. Narrador, y ya nunca se olvidó de aquel árbol soñador, que conservó aquel verdor, por más que el tiempo pasó, siempre mirando y mirando, y aquel árbol admirando, que era el laurel de su amada, con la mirada embargada, tras el laurel caminando. Marisel, vamos a escucharla. No se puede mover, ¿no? Sí, sí. Anda, aquí la pones. Después de Marisel, Serafín, Pedro y... No, Serafín no, Pedro. ¿Eh? Ay, Manuel, ¿por qué te digo Pedro siempre? Perdóname. Manuel y Ana. Voy a cantar de la zarzuela de Sorozábal, Katiuska, Iría sola.
Manuel, vamos a escucharte, Manuel. Manuel Ramírez. Ana María, después. Si quieres pedirte ya para acá. Y Ale, después. Buenas tardes. Siempre salida me dice Pedro, no sé por qué. Ay, no sé por qué. Pero bueno, soy Manuel Ramírez. Mira, no sé por qué, pero voy a estudiármelo porque te digo Pedro. Bien, pues lo he titulado Plegaria de dolor. Cortaste mis alas cuando empezaba a volar. Llenaste mi sangre de tu veneno maldito. Besaste mis labios y sangré. Tomaste mi mano y sentí frío. Tu alma y tu corazón me cegaron. Cubriste con un manto negro mi alma. El brillo de mis ojos se convirtieron en lágrimas, lágrimas de sangre púrpura. Ahora mi mirada inspira compasión y pena. Una copa vacía adorna mi mesa. Mi corazón triste recorre en silencio la ciudad. Tu sonrisa demoníaca me persigue. Intento desprenderme de tu recuerdo. Quiero regresar a la realidad y no puedo. Te veo sin alma, sin esencia, sin corazón. Las fuerzas me abandonan. Me siento en una escalera de piedra del viejo Madrid. Ese viejo Madrid que es mi compañero de vida. Sigo vagando por las viejas calles de la ciudad. Mientras la soledad me toma de la mano, no desea abandonarme. Un parque iluminado me ciega. Miles de luces, miles de historias. Sigo el camino que me llevará de vuelta a casa. Al llegar abrazo mi almohada y veo marcadas mis lágrimas. Empiezo a llorar otra vez. Me levanto y recorro el pasillo. El suelo frío y un árbol color oropel son cómplices de mi dolor. La madrugada ha llegado sin anunciarse. El frío crudo del invierno entra en mis débiles huesos. El olor de humedad me acompaña hasta mi lecho. Tal vez mañana brille el sol. Tal vez mañana pueda ser feliz. Mañana volveré a recorrer las calles. Pero me sentaré en la vieja estación, como siempre, a mirar la vida pasar. Gracias. Recordaré a mi madre que se llamaba Manuela. Yo no me olvido más. Buenas tardes. Ana María López Espósito. Aprovechando que el día 25 casualmente es el Día de África, pues quiero dedicar este poema al continente africano y a todos los que están aquí. Amanecer sin fronteras. Madre, África, ¿dónde está el centinela de tu puerta? Representamos el flujo de tu latir y el flujo de tus entrañas. Somos hijos de la rebeldía, exploradoras de tus rincones por descubrir, porque tú, África amada, eres hija de Dios. Te golpean y amenazan por el dolor, mientras tú gritas sin cesar, ¡basta ya! ¡Basta ya! No quiero ser oscuridad eterna, no abandonaré mi hogar, a no ser que mi cabaña se queme. Ayer vi pasar la sombra de la libertad tras los muros de aldeas. A lo lejos se oyen sonidos de tambores. Reposo bajo el baobab violeta, porque quiero ser alimento de tu tierra, África. Quiero regarte con mis lágrimas, con mis abrazos abrazarte. Madre inmensa, mi corazón está atrapado en la malla junto a la grulla. El viento murmura tu historia con ruido de lluvia y eco de montañas, porque tú, África, eres hija del hombre negro. Un trozo de sol traspasa tu negra cabellera, un hecho de deseo. Él canta para ti una extraña melodía que vuela, mecida en la noche. Eres más que una oruga en tierra fértil, donde la insurrección de África congeló tu grito lleno de esperanza en este amanecer sin fronteras. Gracias. Vale, vienes por primera vez aquí, ¿no? Sí. Bienvenido y bueno, te esperamos en otras ocasiones. Muchas gracias por
me siento afortunado porque ya he emprendido la ruta para ir al encuentro del castellano, que me ha acogido y sin darme sin ninguna condición. Algunos hombres me dijeron inmigrante, pero eso, la palabra suele activar una serie de connotaciones negativas. Quería daros las gracias por acogerme de manera tan poética y espontáneamente. Gracias Pues, a ti por estar aquí. el poema, voy a leer el poema. Escucho lo que tengo que contarte. Nosotras que nos queremos tanto, acabaremos en el albergue de las mujeres tristes por gritar todo lo que está callado. Por profesar el Evangelio de Venus, nos acusarán de entonar un concierto para libertinas. Por explorar las latitudes del deseo en el rosario de Eros. Por probar el sabor prohibido del plátano, nos llamarán comedoras de pecados. Entre el desdén y la furia, aquellos hombres grises nos harán beber el cáliz de María Magdalena. Sepultarán los arroces de libertad en el valle de las sombras. Para ellos, habremos escrito el Evangelio de la traición con el veneno de la mujer. Como si buscar plenitud en la vida fuese un crimen imperdonable que era nacer de nosotras, mujeres en Edén. Muchas gracias. Y creo que ya terminamos aquí. Isabel Morión, Serafín, ¿no? ¿No quieres? José Rey y el comandante. Buenas tardes, queridos amigos y compañeros de muchos años. Yo pensaba leer una cosa alegre sobre Madrid, pero voy a leer sobre la muerte, porque estoy triste. Se nos ha ido un amigo. Me tiene más, un amigo y no sé quién más por ahí. También, sí. Bueno, no lo sé seguro todavía, porque hablé con ella hace 2 días. ¿Me permites decir lo del día 6? Sí, venga, digo rapidito, Sí, que vamos llevamos a ver, el tiempo ya escaso. El día 6 de junio presento este libro, El abrazo del silencio, pues en un sitio especial que se llama María Pandora, que es un café bohemio en una zona preciosísima de Madrid, Castizo, Gabriel Bio 1, Plaza de las Vistillas, a las 7 de la tarde. Pero lo que más me quiero decir es los que participan conmigo, porque a mí me encanta cuando doy un recital no estar sola, estar bien rodeada, sin que sea excesivamente largo. Participan Eduardo García Rojo, Antonia Barradas, Soledad Martínez, Ángeles Jordán, Carmen de la Lastra, José Antonio Carmona, Mariano Saez y la autora del libro, Isabel Morión. Van a participar con un poema, unas palabras, claro. Entonces, esto quiero que lo tengáis claro. Va a ser en este sitio que es preciosísimo, muy bohemio, y está, el metro es Ópera y la Latina, está lo del café, o sea, del Palacio Real. Y ahí os esperamos, a todos los que podéis ir. Y como estaba diciendo antes, voy a leer un poema de este nuevo libro que tiene muchos capítulos, y en este caso, este capítulo son reflexiones, son unas cuantas reflexiones. Y nos dice San Agustín sobre la muerte, ¿no? Algo tremendamente impactante para mí. Nos dice que la muerte no es nada. Solo he pasado a la habitación de al lado. Yo soy yo, vosotros sois vosotros. Lo que somos unos para los otros, seguimos siéndolo. Dadme el nombre que siempre me habéis dado. Hablad de mí como siempre lo habéis hecho. No uséis un tono diferente. No toméis un aire solemne ni triste. Seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos. Rezad, sonreíd, pensad en mí.
Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido, sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra. La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado, nos dice San Agustín. ¿Por qué estaría yo fuera de vuestra mente? Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista. Os espero, no estoy lejos, solo al otro lado del camino. ¿Veis? Todo está bien. Yo, a estas reflexiones, que son muy humanas, contesto: la muerte no es nada, pero te separa de la gente que amas, del calor de un abrazo, de las dulces caricias, del camino, del caminar juntos, de desear tenerte, de contarte mis sueños, de saborear besos, de tantas y tantas cosas. Amor, que ya no tengo. La muerte no es nada, es el abismo que nos separa. No hay una tregua para vernos de nuevo. La muerte mata todos los proyectos. Los recuerdos jamás suplirán la alegría de un beso. Sí, José Rey. Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Hoy he querido recordar a un poeta enorme de nuestro siglo de oro, pero un poeta que además es nuestro patrono, el patrono de los poetas de habla española, tanto en España así como en otros países. Y se trata naturalmente de San Juan de la Cruz. Y llegó la primavera, porque vamos a ver, ha sido elegido precisamente el día 21 de marzo, día que comienza la primavera, unánimemente por todos los poetas españoles. Patrono de los poetas españoles, elegido al comenzar la primavera, cuando se ponen al sol los caracoles y florecillas adornan la pradera. Cuando el caballo galopa a las montañas, cuando las vegas se cubren de verduras, cuando rocíos adornan las mañanas y campillas parecieran ser más puras. Doctor eres de las letras en la tierra, para luego coronar en las alturas. Apreciaste la hermosura en la ladera y contemplaste a incontables criaturas. Y brillarán las hermosas primaveras, con tu figura cual perenne pionera, en los pinares, montañas y riberas, y en el agua que con soles reverbera. Tu recuerdo de las crestas sabulenses fue ternura frente a rosas que brotaban, y tus manos poderosas, cual cipreses, con presura la belleza acariciaron. Te coronaron los poetas españoles, cual modelo que en las letras representas, con laureles que crecieran en los bosques, alternando con bellísimas florestas. Tus valores serán siempre recordados, cual figura de hombre grande caminante, que aunque bajo de estatura y cortos pasos, eres grande en el poder santificante. Dales fuerza a los poetas cuando escriben, para que sientan lo que hacen con mesura, señales que por ventura las reciben, cuando imploran que les colmes de cordura. Gracias. Vamos a escucharte. Mira, me ha salido un variado. Buenas tardes. Voy a decir o a citar, si me acuerdo bien, porque
Yo nunca, siempre que vengo, no me prepararme nada, un poema corto, que se titula Maldita Guerra. Pero este lo escribí sobre el año 2009, hace 14 años. Todo lo triste es que escribe sobre algo doloroso, pero que el tiempo no llega a decir, oye, qué cosa esto ya se pasó de la historia, sino que sigue día a día cosas. Maldita guerra que llega a vida. Maldita guerra que siembra muerte. Maldito todo el que invierte por mezquindad en armas destructivas. Maldita guerra, maldita. Maldita sea tu gestión. Maldito quien te necesita para imponer paz y amor. Maldita guerra, por siempre maldita. Que al menesteroso hace más pobre. Maldita porque marchita la esperanza de los hombres. Maldito sea quien provoca tanta desgracia en la tierra, y maldita pues sea la boca que gozosa grite ¡guerra! Pues creo que ya hemos terminado las recitaciones. ¿Queda alguien por salir? ¿Queda alguien por salir que no haya llamado? No. Bueno, pues entonces vamos a pasar a presentar a nuestro invitado y a dejarle el escenario todo para él. Falta una vale. Falta ya, familia. ¿Cantante? Claro. Vamos a presentar a nuestro invitado que está de gira por Europa. Desde... Paco, espera un poquito, que tienes que escuchar a Wilson. Un poquito, esperaros. Está de gira por Europa desde mayo hasta agosto. Y nos conocemos desde hace muchos años, hemos hecho cosas juntos, desde, bueno, hace mucho. Y aquí lo tenemos, ha sido tan amable y tan gentil que en su gira, no estabas en Madrid, pero has venido exclusivamente para este día aquí, para ofrecernos su arte, es trovador, payador argentino. Y vive en Argentina, pero como he dicho antes, está de gira por Europa. Con todos ustedes, Wilson Salivonchi. Muchas gracias, Soledad, por esta presentación. Cabalgando el corazón me vine hasta esta ciudad. Muchas gracias, de verdad. Por eso yo te decía, mil gracias, Sole. Quería traer mi guitarra en la mano hasta este centro asturiano a los martes de poesía. Vamos a hacer unas estrofas de el Martín Fierro, célebre libre argentino, el Quijote argentino. Aquí me pongo a cantar, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar,
salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Los hermanos se han unido, los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo, por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Gracias por escribir poesía, una actividad tan sana, tan hermosa, y por juntarse a recitar poesía. Como decía el amigo recién, ¿para qué hacer la guerra, no? En las antípodas de eso está hacer la poesía. Les voy a contar una historia de un gaucho que va a una jineteada es un rodeo de caballos, y como no conocía el caballo que tenía que montar, le pregunta a un viejito medio pícaro, le pregunta qué tal era ese caballo. Y el viejito le pasa el dato medio cambiado. Tiene muchas palabras argentinas esta canción, pero ustedes tienen que imaginarse ahí la película y todo va a salir bien. Esta se la voy a dedicar a mi amigo Romualdo. Muchas gracias. Querido, Gracias. después te voy a dar un beso. Hace tantos años que nos conocemos con estos chicos, con estos niños, con estos jóvenes. Nos conocimos en Murcia y ahí anduvimos traquinando muchos caminos y siempre compañeros los novios, ellos. Una pareja de gente muy compañera. Bueno, entonces el verso se llama Qué lindo dato. El sol desde el infinito destella en el horizonte mientras despereza el monte. Su orquesta de pajaritos traje lo que necesito pa' que ninguno me rete. Mucho antes de las 7 me desperté a la mañana. Pucha que hay que tener ganas de llegar a ser jinete. Como yo llegué primero, tenía monta asegurada, pues por orden de llegada anotaba el planillero. Saqué de adentro un sombrero donde la mano se mete el número 17, que luego está en el bozal, correspondiente al bagual que monta cada jinete. Después de ver cuál tenía, me crucé el campo de Doma y me fui hasta la Maroma a ver si lo conocía. Dijo un viejo, el otro día lo vi corcoviar bastante. Es echador pa' adelante y además quédese tranquilo, que yo conozco su estilo y es muy fácil que le aguante. Ajustándome la faja, le dije, siempre los miro, por si le conozco el tiro, ya tengo alguna ventaja. Pero a usted no me lo baja. Pregunte si no confía. Con los datos que tenía, yo ya estaba calculando. Lo voy a llevar espueleando de acá hasta Jesús María. Por ese mismo motivo, y con cara de campeón, me le senté al mancarrón y me calcé los estribos. Un enganchón decisivo, pa' que el jurado lo anote, le iba a dar tras un azote y larguen. Les pegué el grito, pero ni lo vi al maldito, casi me quiebra el cogote. Vino gente en abundancia que gritaban en voz alta, fíjense que si hace falta hacemos entrar la ambulancia. Pensé,
mientras que a la estancia no tenga que ir enyesado, pero no estaba quebrado y para felicitarlo tenía ganas de encontrarlo al que el dato me había dado. Me devolvieron la entrada, ni me presenté al almuerzo y un payador me hizo un verso que largué la carcajada. No hay que aflojarle por nada, aunque un día salga mal. Me gusta de alma el bagual, no hay porrazo que me frene. Y para el domingo que viene voy a pedir monta igual. Esta milonga que voy a cantar ahora se llama milonga queer. Queer quiere decir rarito y está dedicada a esa gente de nuestro barrio que tiene tanto tiempo que hasta tiene tiempo para ocuparse de la vida de los demás. Pero acá en Madrid es... Me pusiste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pusiste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no es el ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero es lo más sorprendente, que creas que el raro soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Vos y yo somos distintos. Somos distintos los dos. Pero crees que solamente el diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy. ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí o te tenés miedo a vos? Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Muchas gracias. Gracias a los amigos que van llegando. Gracias por el silencio, para escuchar la poesía. Gracias a mi amigo Oscar Espeche, que estuvo cantando más temprano, tan bonito, tocando la guitarra y cantando. A todos los amigos que recitaron y cantaron. Supe por el Facebook
Tenía que haberte puesto en el centro del nada. programa, Wilson, porque... No hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, silencio, silencio, por favor, vamos a escuchar. Supe que Sole fue distinguida por su trabajo en favor de los derechos de la mujer y en contra de la violencia de la mujer, ese problema histórico tan arraigado y tan grave. Así que digo, bueno, para dedicarle a Sole voy a decir estas décimas que las escribí cuando se hizo el primer paro nacional de mujeres en Argentina. Llovía mucho y lejos de aminorar la marcha, la potenció, fue más grande la emoción. Muchas gracias nuevamente. Están lloviendo mujeres. ¿Qué pasa? Silencio, por favor. Y se llama así, están lloviendo mujeres. Están lloviendo mujeres, risas, lágrimas, banderas, un vendaval de polleras desafiando a los poderes. Están lloviendo mujeres, se asustan en los balcones, se asustan las tradiciones, algunos en los balcones no se mojan de mujer, no se animan a coger sus nuevas obligaciones. Llueven sin parar mujeres, mojan las plazas repletas, a cántaro llueven tetas que no hicieron los deberes. Llueven sin parar mujeres, enfrentan la guerra santa, la lluvia de nenas canta, denuncia torrencialmente, con un pañuelo valiente desatado en las gargantas. Las columnas torrenciales empiezan a caer de a gotas, pisan las baldosas rotas y saltan los criminales. Las columnas torrenciales avanzan regando el suelo, la lluvia se suelta el pelo frente al altar sacrosanto y parece mientras tanto que se está cayendo el cielo. Están matando las lluvias, por más que se quieran vivas, porque son provocativas, porque se tiñen de rubias. Están matando las lluvias y por eso están reunidas, para salvarse las vidas, hacen lo que se les cantan y por eso se levantan, por otras lluvias caídas. Está lloviendo mujer, nos están mojando a todos, felices codo con codo, son el amor con poder. Está lloviendo mujer, dicen que no va a parar, el tiempo va a mejorar. Están lloviendo gurisas, están lloviendo las risas que ya no van a matar. ¿Te despides? Sí. ¿Te despides con otra? Con una improvisación. Venga. ¿Y por qué no te dicen un tema y lo...? ¿Cómo no? Venga, si queréis sugerir algo, él hace una quintilla o una décima repentizada. Un octosílabo le voy a pedir, acá estamos en taller literario prácticamente. Que eso es lo que hacen los troveros, y los troveros de Cartagena y los valladores en Argentina. ¿Queréis algún tema? ¿La palabra, algo? Y después yo con esa frase voy a hacer una décima improvisada. Erótico. Erótico, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Leonor Merino. Leonor.
Aquí ha venido Leonor, una flor quiso cortar para traerle al juglar y traerle al trovador, al sencillo payador que desde un país exótico vino a un continente gótico. Por eso ya lo decía, en los martes de poesía la noche hace un poema erótico. Otra frase más. ¿Qué puede ser? A ver. Locura. Es el Locura. amor, cosa Lindo, muy bien. El amor, cosa tan fuerte que cuenta Ahí toda está. la razón. Después vamos a pedir dos más. En 2 minutos acaba el juego. No tengo que olvidarme el primer tema. Tengo que ir sumando los temas. En los martes de poesía la noche hace un poema erótico, porque el poema es hipnótico. Ya el poeta lo decía, yo planto en el alma mía la flor que aquí ya la ven. No quiero perder el tren, ni tampoco la premura. La poesía es la locura y la cordura también. Una frase muy linda. Amor, puede ser. El amor es cosa tan fuerte que puerta todas las Ahí cosas. está, el amor es cosa fuerte. La corto ahí para que tenga 8 sílabas. ¿Sí? Ustedes pidan lo que quieran, que yo digo lo que quiero. Falta una sola, la última. Van 3 frases. Si me olvido por el camino, me ayudan. La poesía es la locura, la noche hace un poema erótico, el auditorio es hipnótico. Quiero perder la cordura y perderme en la espesura, entre la vida y la muerte, en cada poema que vierte. Para escribir una herida, eso me enseñó la vida, que el amor es cosa fuerte. Wilson, la última frase. Amistad, ¿qué es lo que nos une? Muy bien. La voy a dar vuelta para que me quede más cómodo a mí nada más. Menciona la flor. Hoy nos une la amistad, voy a decir. Con estas 4 frases, para que sea más divertido, voy a cantar una décima, de arriba para abajo, y después voy a cantar exactamente lo mismo, de atrás para adelante. Vamos a ver. Hoy nos une la amistad, esta flor es la hermosura, la poesía es la locura, lo digo en esta ciudad, yo sé que esto es la verdad, sin ser un poeta hipnótico, vengo de un país exótico, la cultura se divierte, el amor es cosa fuerte, la noche hace un poema erótico.
la noche hace un poema erótico. El amor es cosa fuerte, la cultura se divierte. Vengo de un país exótico, sin ser un poeta hipnótico. Llegando hasta esta ciudad, quiero decir la verdad. La poesía es la locura, esta flor es la hermosura y hoy nos une la amistad. No se olviden de llevar el libro de Sole, que está terminando de presentar, que continúa presentando. Y con el permiso de Sole, también nosotros estamos ofreciendo acá nuestro disco con estas canciones, nuestro CD. Tiene las canciones de este último disco nuestro, pero tiene también otro disco de regalo que tiene el Martín Fierro completo cantado. Los dos libros cantados con Cantores de Campo. Necesito 3 manos que se levanten y cuando termina esto, dentro de un minuto, les estoy entregando este disco que vale 10 euros, los dos discos, un obsequio. ¿Dónde están las...? ¿Qué precio tienen? 10 euros. 10 euros. 3 manos que se levanten. ¿Dónde tengo una? Venga. ¿Dónde se levanta una manito? Ahí se levanta una manito. Muy bien. Y después terminamos de entregar los demás. Se me ha caído esta flor, se me ha caído hasta el piso, se ha caído el paraíso que traía el trovador. Pero no cayó Leonor, ni cayó la poesía que cada uno decía, cantando en esta ciudad. Muchas gracias, Soledad, por tus martes de poesía. Gracias a toda la gente que hoy vino hasta este lugar, que le hace rueda al juglar. Y la poesía de repente nace como una vertiente y como un agua fresquita que el poeta necesita. Cuando nace a los presentes, es una voz transparente que entre las piedras recita. Y después de tantos años, nos volvemos a encontrar, volveremos a encalar nuevamente unos peldaños. El tiempo no le hace daño a la poesía, Leonor. Mil gracias por esta flor. Gracias, martes de poesía. Un mil gracias les traía de Wilson, el payador. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso muy fuerte para Wilson. Wilson, yo sé que has hecho un esfuerzo grande para venir hoy aquí desde donde estabas, para venir a Madrid, exclusivamente para venir al Centro Asturiano. Muy agradecida por este gesto tuyo, pero bueno, la amistad que nos une lo merece, ¿verdad que sí? Y todo lo que hemos hecho juntos hace muchos años. Pues un aplauso fuerte, fuerte para Wilson. Bravo, bravo, bravo. Y ahora vamos, tenemos otra atracción. Tenemos a Gemma, a quien todos conocéis, que nos va a hacer pues su baile exótico, oriental y árabe. Un aplauso para ella, si sale Gemma. Gemma, ¿sales? ¿Música? A ver, ¿cómo lo hacemos? No, que no se van, que están aquí, que quieren verte y aplaudirte. Vamos, la música.
¿Y la música? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la música? La última vez la puse ahí. Esto es en directo. Que se dice en directo. Directo técnico. ¿Quieres luz? ¿Quieres luz? Las vistillas, en plena Se ha ido mal. Sema. Es que no encontraba algo. Que se levanta. El problema es de audio que no está bien.
Digo, se va a acabar hasta los días.
conozco con ese baile tan espectacular. Hay un problema aquí con el sonido. Hoy ha sido muy alto. Bueno, pues nos despedimos hasta el mes próximo, que será el día 20. Ah, bueno, será el día 20, es la semana... El 20 de junio. ¿Cómo? La última. No la última, será la tercera semana, porque es la semana grande del centro asturiano. Entonces se traslada al tercer martes y por ahí te vas a escapar de mal. y ahí tendremos la clausura. Clausuramos el martes de la poesía, con una invitación para todos. Muchas gracias. No sé si esto... Parece que no.